Hola familia, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren de maravilla donde quiera que nos estén viendo. Y esta noche estaremos viendo el capítulo 14 del libro de los Proverbios y empezaremos desde el verso 18 en adelante. Es grandioso el que nosotros podamos sentirnos equipados con cada uno de los consejos que Dios tiene en cada uno de los proverbios, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, familia, ¿cuántas veces no hemos visto que los hábitos de los padres se heredan a los hijos? Muchísimas ocasiones hemos visto esto, ¿cierto? Tanto pueden ser hábitos buenos como hábitos malos, pero se vuelven una costumbre debido a que como se hacen rutinariamente, posterior a cuando los hijos tienen sus propias familias, ellos replican los mismos hábitos, ¿verdad? Y es importante qué hábitos tú les vas a dejar a tus hijos, porque también los hábitos se heredan. Proverbios 14:18 dice así: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Esto de que los simples heredarán necedad, ¿recuerdas que estuvimos viendo el capítulo pasado cómo la gente simple es la persona que no pone la debida atención a cualquier acción que tiene que hacer o tomar, ¿verdad? Son aquellas personas que si les dicen algo, a la primera lo creen y no meditan completamente diversos escenarios. Y es que cuando nosotros, familia, vamos por la vida, tenemos que saber cuáles son nuestros siguientes pasos, meditar cada una de nuestras acciones, porque de lo contrario, entonces estas acciones a futuro pueden tener repercusiones. Así que nosotros, cada una de nuestras acciones, tenemos que meditarlas, tenemos que pensar si esto va a ser bueno para el futuro, si esto va a ser también bueno para el tiempo presente. Tenemos que ver todos los escenarios meditando cada una de nuestras acciones. No vivir bajo los impulsos, no vivir bajo las emociones, sino con sabiduría. Con eso es lo que debemos de vivir. Y, por ejemplo, hablando de los hábitos, los padres pueden heredar malos hábitos a los hijos. Ejemplo, si una mamá se gasta su quincena rápidamente y no la administra como debe de ser propia para que rinda toda esa quincena, o que esa quincena no la administró bien porque se fue a gastar a comprarse algo en el centro comercial, compras que son innecesarias. Y es que cuando vamos, por ejemplo, al centro comercial o incluso al súper, a veces terminamos comprando cosas que ni siquiera eran necesarias. Pero cuando menos vemos, ya se acabó la lana, el dinero. Y entonces todos estos tipos de acciones, los hijos empiezan a observar y empiezan a ver qué hábitos tú le estás dejando a tus hijos. Por eso la palabra de Dios el día de hoy nos instruye con lo siguiente: mas los prudentes se coronarán ¿de qué? De sabiduría. Esto de los prudentes habla de las personas que literalmente quieren dejarle a sus hijos una corona de sabiduría en su cabeza de sus hijos, para que cuando ellos ya tomen sus decisiones, para que cuando ellos ya sea el tiempo en el que ellos tengan que actuar con sabiduría, lo hagan precisa y correctamente cuando se encuentren en alguna encrucijada. Ejemplo, los padres que son prudentes, que tal vez tú puedes conocer a unos papás que son responsables en su trabajo, que son muy trabajadores, que por ejemplo si a ellos no les gusta llegar tarde, que son muy puntuales, que son respetuosos con los demás. Todos estos buenos hábitos y todos estos valores, los hijos también los adquieren. ¿Qué herencia le quieres dejar tú a tus hijos? Es como, por ejemplo, cuando existe un negocio que puedan tener los papás, en un futuro ese negocio se puede volver en un negocio familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las cosas se heredan. Pero, ¿tú qué le quieres heredar a tus hijos? No hay mayor herencia que tú le puedas dejar a tus hijos que una corona de sabiduría.
Amén. Verso 19 dice así: los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Actualmente nosotros podemos pensar que a veces el mal triunfa, ¿no? Y que a veces hay preguntas que te puedes hacer y que digas, ¿cómo es que a esos cuates que son delincuentes, que son estafadores, les va bien y no los cachan? No, aparentemente. En algún momento tendrá que suceder eso, pero en un momento, en una instancia, nosotros podemos decir, ¿por qué a mí no me va bien y a aquellos sí les va bien? ¿Recuerdas a José? Cuando sus hermanos venden a José, ellos no querían a José. Venden a José, se va a Egipto y posteriormente estos hermanos terminan inclinándose a José. La gente que hace el mal en algún momento va a terminar inclinándose al bien. ¿Recuerdas al orgulloso faraón? Después este faraón se terminó inclinando a Moisés. Y así sucede. Aquellas personas que hemos visto que hacen el mal y que en algún momento pueden ser tal vez muy prósperos, tal vez puedan tener cosas súper padres, muy bonitas, y que a lo mejor uno pudiera decir, yo también quiero eso, ¿no? Pero no debemos de codiciar lo que se ha conseguido con maldad. Nosotros tenemos que siempre estar satisfechos con lo que el Señor nos ha dado, y si queremos más, también hemos visto en Proverbios que tenemos que entonces trabajar más duro. Pero no consideres que el hacer mal las cosas trae buenas retribuciones. No lo consideres así, porque en un futuro el mal termina inclinándose al bien. ¿Y cuántas veces no hemos visto que, por ejemplo, aquella persona que puede ser un ladrón, un estafador, alguien que agredió o que agravió a alguien, en el MP, antes de entrar a prisión o tal vez en un juzgado, está pidiendo piedad, misericordia, incluso se le puede inclinar al que fue agraviado, pidiéndole que le otorgue ¿qué? El perdón. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Y a veces se pueden entrar en negociaciones para poder generar ese perdón, para que le puedan otorgar el perdón. Y ahí ves a los pobres padres, a la pobre madre buscando de una u otra manera cómo poder salvar a los hijos. No, pero ¿qué sucede? Que todo el mal tiene un tiempo. No creas que el mal es bueno. No creas que haciendo las cosas malas siempre va a la gente a salirse con la suya. No es así. Nosotros tenemos que entender esto. Y por eso el verso 19 dice, y los impíos a las puertas del justo. Nosotros tenemos que ser personas que siempre seamos humildes y que también de algún modo actuemos precisas y correctamente en todas tus acciones. No vaya a suceder que en un futuro tengas que inclinarte ante alguien, como le pasó a los hermanos de José y como le pasó al faraón ante Moisés. Verso 20 dice así: el pobre es odioso, aún a su amigo, pero muchos son los que aman, ¿quién? Al rico. Este proverbio describe cómo la gente cuando no tiene dinero, cuando es pobre, en ocasiones puede ser relegada o no puede tener cierta apreciación o no puede tener ese valor que realmente tiene como persona, ¿no? A veces la gente puede ubicar que si no tiene dinero, pues es que entonces es un don nadie, así lo dicen, ¿no? Y no,
delante de Dios todas las personas somos iguales. Todas las personas estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. El hecho de que haya gente que pueda tener utilidades o riquezas no es que esa gente se considere mayor, pero ellos sí se consideran así por lo que tienen. Pero para Dios todos somos iguales y nosotros tenemos que verlo con la misma percepción. Las personas que hacen menos a la gente son personas que son egoístas, que son arrogantes, pero nuestro Señor Jesucristo vino ¿a quién? Vino al pobre y también vino a amarlo. Y si tú te diste cuenta, en la palabra de Dios nosotros podemos observar cómo Jesucristo se vuelve también amigo de los pobres. Y cuán es el amor de nuestro Señor grandísimo, ¿verdad? Gigante es su amor, que no hace ninguna excepción. Al pobre y al rico los amó, pero muchos nada más aman al rico. Y esto sucede mucho. Hay muchos amigos, supuestos amigos, que como quieren también meterse al barco de tu vida, por si tienes algún business, pues ahí a lo mejor también brincarle, ¿no? Pero no es así. La amistad siempre debe de ser sincera, no por lo que tengan, no por lo que ellos puedan pues aparentar o de algún modo tener. Eso no es lo que vale. Por ejemplo, ¿recuerdas al basquetbolista Allen Iverson, jugador de los Sixers de Filadelfia? Era un jugadorazo, que aparentemente en la duela tú lo veías chaparrito, pero era mucho más alto que yo, medía 1.83. Y era un jugadorazo. Allen Iverson era un jugadorazo que ganó mucho dinero por su trabajo, por jugar en los Sixers. Y después sucede que cuando él deja de ser basquetbolista, él tenía muchos amigos y a él le encantaba la fiesta. Pero los amigos de Allen Iverson solamente le duraron hasta que se le terminó el dinero. Y ahora Allen Iverson no tiene dinero porque todo se lo gastó con sus supuestos amigos, y sus supuestos amigos ahora lo han dejado. Ya no están con él. ¿Eran realmente amigos del basquetbolista, de este basquetbolista, o eran amigos del dinero? Y tú te tienes que dar cuenta, familia. Cuando tú estés con alguien, puede ser incluso en una relación, no tengas por qué aparentar algo. Si lo tienes o no lo tienes. Tienes que ser totalmente transparente. Y esto es en todo entorno. Tienes que ser completamente transparente en el sentido de que tienes que ser tú y la gente te tiene que seguir y amar por quien tú eres, no por lo que tú tengas. ¿Ok? Así que no aparentemos de más y no hagamos menos al que no tiene, porque al final del día lo que vale no son sus posesiones, es lo que es él o ella como persona. Amén. Verso 21 dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es que bienaventurado. Volvemos a lo mismo, familia. Nosotros no tenemos por qué menospreciar a nadie. Debemos de tratar a todos, sin excepción alguna, por igual. ¿Y cuántas veces no vemos a personas maltratar a veces a los meseros porque ellos se sienten en una posición más cómoda o de autoridad, y realmente no debe de ser eso? Déjame decirte que los meseros también se la pueden aplicar a la gente que es grosera. ¿Sí o no? Así que mejor hay que respetar siempre al mesero, pero no solamente a él, sino a todos, familia. Déjame darte un ejemplo. Barack Obama, cuando era presidente de los Estados Unidos, él al ingresar a la Casa Blanca
siempre saludaba a todos. Siempre, desde la persona más sencilla que puede estar tal vez en la intendencia, como a los altos funcionarios. Él los saludaba a todos por igual. Y no de lejitos, sino se acercaba a darles un buen saludo. Lo mismo dicen de nuestro presidente, AMLO. Pero, ¿a qué voy con esto? A que nosotros no tenemos por qué hacer menos a nadie. Todos somos iguales. No hay nadie mayor, no hay nadie que pueda ser de mayor estima. Todos debemos de ser iguales, pero a veces sucede lo que veíamos en el verso 20. Se sobreestima al que tiene más, pero no, el valor no está en quién tiene, el valor está en lo que son como personas. Hay gente que puede ser muy sabia y tal vez no tener posesiones porque no le interesaron nunca las posesiones, le interesó el ser sabio. Verso 22 dice así: no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan que el bien. El hacer el mal, el estar meditando el mal, te puede llevar a tener ciertas consecuencias y estas consecuencias muy complicadas. El que tú puedas estar maquinando, el estar cavando, el estar hondando un poco más y cada vez más los pensamientos para hacer el mal, créeme que van a traer consecuencias muy complicadas. Y esto tú tienes que ser muy inteligente, porque en la vida tú puedes toparte en situaciones que a lo mejor te van a sacar de onda en algún momento. Te podrá desesperar a lo mejor una persona que tú quieres o amas o aprecias demasiado. Puede ser en el trabajo, puede ser en tu familia, puede ser con tus amigos. Pero el hecho de que en algún momento tú te hayas enojado y que después estés planeando una venganza, no es lo mejor. No es lo correcto. Dios no quiere esto. Dios no quiere que estés pensando el mal. La gente que está pensando el mal está cavando su propia tumba. Y esto también puede ser incluso para cuando hay gente que es ladrona o estafadora o que a lo mejor está maquinando cómo tal vez robar una camioneta de valores o un banco, ¿no? Y que piensa y ver las 1000 maneras en cómo puede hacerlo y que salga con éxito. Lo indebido, lo malvado, el delito. Nosotros, familia, tenemos siempre que estar pensando el bien, porque de lo contrario, créeme que vamos a fallar y las consecuencias pueden ser bastante abrumadoras, bastante dolorosas y bastante complicadas, pero todo esto nosotros nos lo vamos generando. Debemos de librarnos, de liberarnos y de salvarnos de cualquier situación que pueda estar pensando en nuestra cabeza y nuestro corazón que sea malvado. Nosotros tenemos que hacer misericordia, como dice el verso 22, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Si ya te hicieron mal, hazte a un lado, piensa el bien, pero no estés maquinando cómo hacer el mal. Mejor piensa en cómo hacer misericordia. Misericordia es lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Nosotros tenemos que ser gente inteligente, no gente simple, sino gente que siempre pueda tener la mejor acción en el momento preciso. Amén. Verso 23 dice así: en toda labor hay fruto, mas en las vanas palabras de los labios empobrecen. Déjame decirte que el principio básico de en toda labor hay fruto es que en todo trabajo duro siempre habrá una recompensa, ya sea que puedas ver el beneficio inmediatamente o lo veas en un futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque las cosas no salen de la noche a la mañana. Recordemos que todo es como un árbol, como una plantita, que tú tienes que literalmente sembrarla, estarla cuidando, estarla alimentando, abonando,
para que pueda ¿qué? Crecer. Lo mismo sucede con nuestro trabajo. A lo mejor al principio no vas a ver literal los beneficios, pero en un futuro sí. Y tienes que tener eso claro. Por ejemplo, actualmente dicen que los negocios empiezan a tener su desarrollo después de un año. No en un inicio, sino después de un año tú vas a ver literalmente esto. Pero el hecho de aguantar, de apechugar los problemas, las situaciones, lo complicado, es donde nosotros literalmente demostramos la construcción de nuestro carácter. Pero toda labor tiene fruto. Toda labor tiene fruto. De eso no tengas duda. Créeme que va a tardar, pero va a ser recompensado. Dice también, mas las vanas palabras de los labios que empobrecen. Si en un trabajo hay personas que van al trabajo a platicar en lugar de ponerse a trabajar, entonces ellos van a generar utilidades. No, van a estar empobreciendo. En lugar de sacar a flote el negocio, lo van a echar abajo. ¿Por qué crees que en algunas empresas dicen prohibidos los celulares? ¿Por qué? Porque no quieren que se distraigan. Y actualmente las vanas palabras nosotros las podemos encontrar en las redes sociales, en el que la cantidad de horas y de minutos que la gente le mete a sus redes sociales es muchísimo, ya sea en YouTube, ya sea en WhatsApp, ya sea en Instagram, en TikTok y en la que tú quieras. La gente pasa mucho tiempo en su celular y deja literalmente a un lado donde debe de estar accionando, que es en su trabajo. La gente debe de tener temor a estar perdido en palabrería que en el trabajo duro. El trabajo duro sí se escucha bastante complicado, pero ¿sabes qué? Es lo mejor que vas a poder tener. A veces nosotros estamos esperando el que nos pueda ir bien, el que, ya desde cuándo necesito tal vez esto nuevo, pero no le estamos metiendo más ímpetu a nuestro trabajo. Obviamente sin descuidar nuestro primer ministerio, que es con nuestro Señor. Pero nosotros debemos de echarle muchas ganas a lo que tú haces, a tu trabajo. Si tú nada más te quedas también con los puros planes y no metes acción, entonces nada más vas a perder el tiempo y el tiempo va a pasar y tal vez si puedes tener deudas, las deudas van a crecer. Necesitas echarle ganas. Los beneficios, recuerda, no se ven de la noche a la mañana, se ven a futuro, pero tienes que echarle ganas en tu trabajo para que puedas ver literalmente buenos resultados. Verso 24 dice así: las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Salomón era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que los sabios son su corona, o sea que las riquezas a los sabios les llegan debido a su sabiduría. No solamente implica el hecho de tener un trabajo duro. Si tienes un trabajo duro, súper bien, porque vas a tener retribución, pero también tienes que hacer un trabajo inteligente. ¿Un trabajo qué? Inteligente. Esto es que a medida también de cómo tú te vayas capacitando, vas a tener mayores oportunidades, mayores destrezas y mayores habilidades para que tú puedas desarrollar un trabajo más completo. Es importante, familia, que siempre nosotros vayamos creciendo también en el conocimiento para que nosotros podamos dar un mejor servicio en nuestro trabajo. Las capacitaciones son importantes, las actualizaciones son importantes. Si te puedes aventar una maestría, es súper importante y súper bueno para que tú puedas tener
no solamente un currículum, sino también puedas tener una habilidad cuando tú quieras trabajar mayor a los demás, y entonces la oportunidad de tu campo de trabajo va a ser mayor y no delimitado. Es como, por ejemplo, un doctor. Los doctores tienen que estar siendo actualizados y capacitados constantemente, porque si se quedan únicamente con lo que hubo en alguna temporada o en alguna década, después se van rezagando tanto los medicamentos como las maneras en cómo poder hacer cirugías, etc, etc, etc. Y lo mismo sucede en cualquier profesión. Se tienen que ir actualizando y capacitando constantemente. ¿Para qué? Para que puedan ser destacados en su trabajo. Pero si nos quedamos únicamente parados y estancados, entonces nosotros estamos siendo insensatos, estamos siendo necios. Tenemos cada vez que ir creciendo en todo, familia. La vida no es para estar en una zona de confort nada más y pasarla bien viendo Netflix en nuestro sillón, muy cómodos. No es así, o en tu cama. No. Hemos visto la importancia de lo que es el trabajar, la importancia de lo que es levantarse desde temprano, no tarde. Las personas que se levantan tarde literalmente están perdiendo oportunidades. ¿Tú cómo estás viviendo? ¿Estás aprovechando las oportunidades o estás dejando pasar todos los trenes de las oportunidades? En ocasiones el tren nada más pasa una ocasión, pero si tú no estás listo a la hora y en el momento preciso para tomarla o para incluso buscarlo, entonces no nos quejemos, porque nada podrá acontecer, nada podrá suceder, porque nosotros estamos siendo necios. Verso 25 dice así: el testigo verdadero librará las almas, mas el engañoso hablará ¿qué? Mentiras. En ocasiones, nosotros, familia, podemos ver cotidianamente la verdad que siempre trae luz, que siempre trae descanso, que siempre trae paz a la vida de las personas. Y el hecho de que nosotros siempre hablemos la verdad es sumamente importante. A veces podrá suceder que la verdad pueda ser complicada o pueda ser dolorosa o pueda ser en algunos casos molesta, pero siempre es necesaria. Y la verdad, familia, siempre, como dice, nos hará que libres. Nos hará libres, y nosotros tenemos que tener eso siempre en nuestra conciencia y en nuestra mente, que nuestra vida también debe de ser en todo entorno verdadero, porque eso te va a ayudar tanto en lo espiritual como con las demás personas. No puede haber tal vez un esposo o una esposa que le diga medias verdades a su pareja o a su cónyuge. ¿Por qué? Porque entonces no está siendo totalmente honesto con ella o con él. ¿Me explico? Siempre se pide que los hechos se cuenten con total verdad, ¿sí o no? Y por ejemplo, a veces yo he sabido de familias que no le cuentan la total verdad tal vez al papá o a la mamá o al esposo o a la esposa, porque dicen, es que si le digo se va a enojar, o en algún momento se están adelantando ellos mismos a actuar sin tener la aprobación de toda la familia. En este caso puede ser del esposo o de la esposa, y hay cosas que pueden ser ocultas, y Dios nos está diciendo que no debe de haber nada oculto. No debemos de tratar de aparentar medias verdades, porque de algún modo es engañoso, y Dios no quiere que engañes. Dios dice, verso 25, mas el engañoso hablará ¿qué? Mentiras. Y recuerda que la mentira siempre te va a llevar a otra mentira, y la mentira va a ir creciendo por tratar de cubrir la otra mentira, y así, y así, y así, y así. Y cuando menos ves, quedas exhibido, quedas literalmente avergonzado, y Dios no quiere eso. La verdad siempre debe de ser manifestada en cada una de nuestras acciones, familia. No tienes por qué ni agregarle más ni quitarle. Tienes que ser completamente honesto y honesta con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge, completamente, con tu papá, con tu mamá.
en tu trabajo. Di la verdad. Nosotros tenemos que vivir en la verdad. Dios nos está llamando, familia, a que nosotros hagamos las cosas bien, que le echemos muchas ganas, que podamos vivir de un modo correcto, porque eso va a ser de gran beneficio para tu vida, para mi vida y para todo aquel que nos rodea. Hagamos las cosas bien y con muchas ganas. Amén. Vamos a orar. Gracias, precioso Dios, porque tú nos hablas cada vez, porque tú te interesas de nosotros y porque tú sabes cada una de nuestras deficiencias, Señor. Tú quieres complementarnos, tú quieres equiparnos y tú quieres armarnos para que nosotros podamos vivir propia y correctamente y podamos ser felices y tener una buena vida. Porque para eso tú nos aconsejas, para que podamos tener una buena vida, porque tú, como un gran Padre, como un hermoso Padre, tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Y de verdad, muchas gracias. Ayúdanos a aplicar todo esto y también a vivirlo en todos nuestros caminos, Señor. En tu nombre oramos, Jesús, e infinitas gracias. Amén. Que tengas una gran noche, familia. Que Dios te bendiga.